Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. La ganadería dentro del grupo Bio 4 es parte de la economía circular, de uno de los procesos que utilizamos para transformar proteína vegetal en proteína animal y ser parte utilizando el estiércol en los digestores para producir energía. Incorporamos a la ganadería dentro de este concepto de economía circular, que es lo que nos posiciona como una de las empresas que produce o que genera, digamos, bioeconomía a escala. ¿Bio 4 son esos biodigestores gigantes que vimos acá a un par de kilómetros? Sí, Bio 4 es la planta de bioetanol de maíz que produce etanol y burlanda. La burlanda viene acá al feedlot, se transforma en proteína animal, el estiércol va a los digestores, parte de la burlanda que se llama vinaza va a los digestores de bioeléctrica, que son los grandes tanques que vieron. Y ahí lo que generamos es energía renovable, ¿no? Energía eléctrica que se inyecta a la red y que es parte del 12% de la energía renovable que se produce en la Argentina, que una parte es eólica, solar, de biomasa y de biogás. Nosotros contribuimos al biogás. Y acá en el establecimiento, en el feedlot, ¿cuántas cabezas tienen y cómo los trabajan? Y tenemos capacidad para unas 2.000 cabezas, pero una de las características principales es que incluimos toda la burlanda posible, o sea, maximizamos la dieta con burlanda. Y a partir de ahí el resto, digamos, es como cualquier otro encierre a corral, con fibra, con energía, de distintas fuentes, maíz, traemos maicillo de la planta de etanol también. O sea, tenemos algunas ventajas competitivas por la cercanía de la planta de etanol, básicamente. ¿Y cómo es el proceso de, digamos, cada cuánto y cómo se hace la recolección del material que se lleva a la planta? La recolección del estiércol se hace 2 o 3 veces por semana, se barre en el hormigón de los corrales y eso se lleva a la planta y se incorporan los digestores y las bacterias metanogénicas son las encargadas de producir el gas, el biogás que tiene metano, que es igual que el gas de la hornalla, que sacás de la hornalla para calentar el agua. Es el mismo gas que producimos nosotros acá, pero es de origen biológico, es renovable. ¿Y con los efluentes líquidos se hace algo? No, o sea, va en forma sólida y digamos dentro del tanque se transforman en líquidos por la cantidad de materia seca que tiene, ¿no? O sea, dentro de los digestores, digamos, la mezcla funciona con el mosto que hay adentro, funciona con entre un 10-8% de materia seca, entonces el resto es líquido. Estamos en Río Cuarto. Esa, digamos, inyección que hacen ustedes a la red, ¿cuánto representa en esta región? Bueno, mira, para dar un ejemplo, Río Cuarto consume 60 megavatios toda la ciudad, de 60 y 70 megavatios, y nosotros producimos 6,6 megavatios de energía renovable, o sea, casi el 10% de energía que se consume en la ciudad. ¿Cómo fue el proceso, digamos, para llegar a donde están ahora? ¿Fue un proceso muy largo? ¿Fue, digamos, el camino de
prueba y error? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a donde están ahora? Sí, absolutamente, y más en la Argentina, ¿no? Emprender en la Argentina es muy difícil y fue un camino lleno de obstáculos, ¿no? Como una carrera de obstáculos donde, sobre todo, ¿viste? Van cambiando a veces las normativas, las reglas de juego, que eso es lo que más afecta al clima de inversión. Pero bueno, en el tiempo, con perseverancia, básicamente acá lo que te hace subsistir es la perseverancia. Y bueno, y también el hecho que somos muchos productores agropecuarios asociados, que eso también te da más estabilidad. Así que, pero bueno, que creemos que Argentina tiene muchísimas oportunidades para quienes quieren emprender. Lo que hace falta son políticas de largo plazo. Bueno, y por último, ¿qué proyectos tienen? Mira, tenemos un proyecto de exportación de carne premium que se llama Rio Beef, que obviamente depende también de las políticas y qué tan abierta está la exportación de Argentina, que eso nos ha afectado muchísimo. Y estamos con muchos proyectos de carbono neutralidad, ¿no? Tenemos una startup para que las empresas puedan llegar a la carbono neutralidad, que se llama carbonneutralplus.com, que es una startup sustentable, digital, para que las empresas puedan volverse más carbono neutral. Y creemos que por ese lado va, por la descarbonización de toda la economía, y creo que desde Córdoba, desde Río Cuarto, podemos contribuir a eso. Esa carne premium entonces iría con un sellito de carbono neutro. De carbono neutro, que es lo que en mercados están comprando. Los mercados, o sea, los consumidores quieren que la carne vaya con la menor cantidad de emisiones posible, que todas las actividades tengan las menores emisiones, y bueno, estamos trabajando para eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, qué interesante. Lo principal acá es poder visibilizar sistemas de producción o formas de producir alimentos que están ocurriendo y que, bueno, creo que nos atiende a todos hoy, no solamente a un consumidor que demande este tipo de alimentos o a un productor que vea alternativas para sostener la fertilidad de sus campos, sino que como política creo que el municipio, cada municipio hoy está pensando de qué manera hacer frente a la problemática, ¿no? Esta interfase que se da entre el pueblo y el campo y la problemática ambiental, ¿no? que nos afecta a todos. Sembramos trigo con trébol o trigo con melilotus de manera orgánica. Con el trigo hacemos harina y después con la pradera que queda tenemos ovino. Esos ovinos los estamos criando a pasto y estamos vendiendo los corderos. A nosotros cuando empezamos a vender harina, una de las cosas que nos tocó, algo que tuvimos que llevar adelante fue un poco de hacer esta transferencia, ¿no? De información y de educar al consumidor, porque a ver, nos preguntaban, ¿qué es eso de la harina integral? ¿Qué significa harina integral? ¿Qué significa la harina? ¿Qué diferencia hay con una harina y la otra? ¿Qué es la agroecología, señora? ¿Qué es lo orgánico, no? Este desconocimiento. Tenemos un molino a piedra que hacemos harina. Este año incorporamos maíz, hacemos un maíz que es una variedad del INTA. Para empezar, estamos probando para poder hacer polenta. Lo que resolvemos con el valor agregado, en principio, es la diferencia de rinde, ¿no? de cosecha, ¿no? Uno gasta menos productivamente, pero también cosecha menos. Nosotros estamos teniendo trigos de entre 2.000 y 3.000 kilos. Entonces esa diferencia de rinde al modelo convencional o agroindustrial lo generamos con el valor agregado de la harina integral. Y bueno, el producto que estamos probando para sacarlo al mercado es la polenta de un maíz agroecológico y no BT. Estamos en todo ese proceso que, bueno, no es fácil incorporar un producto, el tema del envase, el tema de los requerimientos de bromatología, ¿no? Es como que todo eso de reaprender que bueno, que uno no tiene y bueno, y hay que ir haciéndolo de a poquito, ¿no?
Primero vamos a nombrar que estamos en Río Cuarto, provincia de Córdoba, si no los locales que son muy localistas se van a ofender. Como bien decías, estamos acá en un punto de encuentro con jóvenes, que es una modalidad que empezó este año, que estamos trabajando con IPCBA. La primera jornada se hizo en Misiones, esta segunda acá en Río Cuarto. El objetivo es involucrar a menores de 30, por eso se llama para jóvenes, que están vinculados a la actividad o están en actividades productivas o son estudiantes de carreras afines o interesados por el sector, a los efectos de hacer lo mismo que hacemos en las jornadas ganaderas, pero buscando un perfil que genere más empatía con ellos para buscar esa vinculación. Tenemos disertantes muy jóvenes como Pedro Sueldo, que tiene 28 años y vasta experiencia en lo que es nutrición y producción en corrales. Eugenia Brusca del IPCBA, que es especialista en todo lo que son tendencias de consumo, sostenibilidad, medio ambiente. Y la idea es generar esta comunicación, este ambiente de camaradería, porque son estos jóvenes los futuros decisores de la actividad. En 10 años van a estar dirigiendo empresas, teniendo producciones agropecuarias, haciendo ganadería, y es fundamental transmitir el conocimiento que va desarrollando IPCBA, los trabajos técnicos, la vinculación, a los efectos de construir entre todos un mejor ambiente de ganados y carnes para el futuro. Este trabajo que está haciendo el IPCBA con toda la cadena de carnes, que empiezan la producción y terminan las góndolas, me interesa particularmente cuáles son los desafíos que está atravesando el sector frigorífico y a futuro, digamos, qué cambios se pueden prever y cómo se pueden involucrar los jóvenes con estas nuevas modalidades. Bueno, primero tenemos que tener en claro que hay nuevas tendencias y cambios en los hábitos de consumo. No solamente en Argentina, sino que pasa en el mundo, fundamentalmente el hemisferio norte, preocupado por el medio ambiente, por la cría del ganado bovino. En eso la producción en Argentina es radicalmente diferente y su impacto sobre el medio ambiente menor de lo que ocurre en el hemisferio norte. Esto no es muy conocido, lo tenemos que transmitir, pero también tenemos que generar información. Por eso estamos trabajando también con desarrollar contenidos educativos para alumnos y docentes, a los efectos de dar información sobre los valores nutricionales de la carne, sobre el impacto ambiental de la ganadería, sobre el impacto social de la ganadería, la actividad pecuaria en general, la ganadería en particular, genera empleo y hace que la gente se quede en sus ciudades o pueblos de origen y no migre a las grandes ciudades. Entonces tiene un impacto social muy importante, que son cosas que lo sabemos los que estamos en el sector, pero que tenemos que concientizar a los demás de las bondades que tiene la actividad. Y por supuesto genera recursos económicos y sustentos para la familia. Si logramos hacer crecer la actividad, en definitiva estamos generando un beneficio para toda la sociedad. Y a nivel industria, ¿qué cambios se pueden observar? Bueno, a nivel de industria estamos trabajando para lo que se pretende que es un mejoramiento en general de toda la industria. La modalidad de troceo tiene ese objetivo que iniciaría el 1 de noviembre. Desde FIFRA consideramos que se tienen que hacer algunas adecuaciones. El objetivo principal es cuidar la salud del trabajador y con medios mecánicos la legislación laboral prevé que eso se cuida. Y con respecto al resto, creemos que hay que hacer una modificación a la Ley Federal Sanitaria de Carnes y empoderar a SENASA, que sea el organismo sanitario nacional, pero con reconocimientos de las provincias, para que no haya una dualidad o doble competencia en el control de policía y tengamos un mejoramiento general con condiciones básicas para hacer la matanza de los animales, porque hoy tenemos muchos establecimientos locales que adolecen de las condiciones mínimas. ¿Cómo está la industria hoy día? Yo lo llamo que estamos en una situación de equilibrio.
Tenemos una faena, una actividad similar al año anterior, un poquito por encima, un poquito por debajo del 2020. Esto permite sostener los incrementos de costos. Tenemos situaciones coyunturales. Hoy podemos hablar del faltante de gasoil que nos impacta, toda la hacienda, toda la carne se traslada por camiones y con gasoil. Los aumentos de energía también han impactado fuertemente en los costos, pero al sostener esta actividad nos permite sobrellevar estos mayores costos sin entrar en situaciones críticas. Todos sabemos cuando se cae la actividad hay que achicar costos y allí se complica. Porque muchas veces el costo de mano de obra es realmente importante en la actividad de faena y muchas veces es lo primero a tocar. Por último, para dimensionar, digamos, la importancia de la industria, ¿cuánta mano de obra ocupa hoy día? Y hoy hablamos de más de 40.000 trabajadores en forma directa en lo que hace a la faena solo de bovinos. Con lo cual, si sumamos cerdos, sumamos aves, son muchos más trabajadores. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vero. A los organizadores, al INTA, digamos, por haberme convocado, por haber confiado en que puedo colaborar en algún aspecto a la demanda que ustedes tienen, a la universidad por el lugar y a todos los participantes por haber venido. O sea, cuando uno prepara un tema, generalmente lo hace desde la perspectiva que uno tiene. O sea, yo supuse que es lo que a ustedes les interesa. Es posible que la haya aplicado, es posible que no. O sea, ¿de qué forma, digamos, lo corregimos? Bueno, a través de la participación de ustedes, a través de las preguntas, a través de contar las experiencias que tienen ustedes sobre el tema, que seguro son muchas, y aparte son locales que valen a lo mejor más que la mía, que es de otro lugar. Así que bueno, los invito a sumarse, a participar. Yo no tengo problema que me interrumpan, inclusive tampoco tengo problema en que empiecen diferente a como pienso yo. Si yo no traigo una verdad absoluta, lo que traigo es una experiencia de varios años, desde el 2007, que a mí me ha tocado estar, o sea, en este tema, y a partir, bueno, de toda esa recorrida he acumulado algunas experiencias que, bueno, ahora un poco vengo, digamos, a contarles. Para que ustedes se hagan una composición del lugar, para mí no es un conflicto entre agroecología y buena práctica, para mí las dos son técnicas productivas que tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su tiempo en donde corresponde. Habrá quien se siente con vocación para una o para la otra, habrá quien la normativa le exija una u otra, y bueno, y cada uno se tendrá que adaptar a los requerimientos, ¿no? O sea, por otro lado, vengo de una institución de ciencia y técnica, en donde nuestro deber es abordar la demanda que los productores tienen, o digamos últimamente con nuestra visión más de territorio, abordar la demanda que la sociedad en su conjunto tiene. O sea, por lo tanto, generamos tecnología, generamos experiencias, o sea, tanto para aquellos que piensan con una visión a lo mejor mucho más ambientalista en la agroecología, o aquellos que piensan con una visión, digamos, o sea, de sustentabilidad del actual sistema, que va más de la mano de la buena práctica. O sea que no voy a hablar bien de una y mal de la otra, o sea, porque no es lo que corresponde, no es lo que pienso, no es lo que la institución plantea. Bien, no descarto que haya gente que no piense, cada uno es libre de pensar lo que le parezca, y para eso, bueno, justamente estamos acá para debatir, para opinar y para, digamos, opinar. Voy a hablar fundamentalmente, como dice el título, de buenas prácticas agrícolas. Voy a hablar de algunos aspectos técnicos, normativos y las experiencias que hemos tenido en el sur de Santa Fe, algunas, o sea, que ya llevan bastante tiempo con, entre comillas, algún éxito, o sea, como para contar. Antes de entrar en la buena práctica, eminentemente desde el punto de vista técnico, voy a hacer alguna mención
de cómo se han venido dando y cuáles son las variables que si hay en juego en los conflictos que, digamos, generalmente han ganado lugar en el país, no solamente en esta zona. Así que, un poco, es decir, hacia ahí vamos. O sea, en realidad, desde hace unos años, se han venido dando varias, cuestiones de relacionamiento urbano-rural, que han traído situaciones problemáticas. La aplicación del fitosanitario es una, pero no es la única. Si bien es la que más nos lleva, la que más problema ha traído, lo que más ha, a lo mejor, polarizado el tema, no ha sido la única. El tema de la horticultura, que con el avance de los pueblos se ha metido dentro de la zona urbana, se ha hecho una relación sumamente estrecha, los depósitos de fitosanitarios. Yo vengo de Oliveros, al lado de San Lorenzo, donde están todos los puertos, en donde sale el 75% de los granos del país. Imagínense en época de cosecha y de exportación lo que son los camiones, lo que son las plantas de silo, lo que son los puertos. Muchas veces no hemos podido llegar a nuestra experimental en Oliveros porque no teníamos ruta de acceso de la gran cantidad de camiones. Esos camiones llegan a los pueblos, se meten dentro, generan todo un movimiento que al sector urbano, obviamente le llama la atención, le molesta y es una molestia real. Uno lo entiende porque sabe cómo es la estructura y la dinámica de nuestro agro, pero no todo el mundo lo entiende. Desde el lado del urbano, el crecimiento de los pueblos, sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de planificación urbana. Me contaba una vez un ministro que desde 1967 Santa Fe tiene una ley que obliga a que haya planeamiento urbano, así se llamaba en el 67. Una ley olvidada, que nadie la cumple, que no se ha cumplido, y que, sin embargo, en algún momento un legislador lúcido lo pensó, el resto lo aprobó, y ahí está durmiendo. Hoy le llamamos ordenamiento territorial, ya con otra mentalidad, con otra forma de ver la realidad. Los barrios privados que han aparecido en los últimos años en el país, que se han hecho dentro de la zona rural, obviamente es el único lugar donde se puede ocupar, digamos, una superficie determinada, que generalmente han crecido por afuera del ordenamiento, que casi nunca lo hay, y eso ha traído, la generación de islas urbanas dentro de un mar de producción agropecuaria. Los clubes, los hoteles, las escuelas rurales, ¿no? Y los grupos de pensamiento que existen en la sociedad que están peleando por un mundo más amigable, que a veces, de acuerdo a, desde donde uno lo mire, pueda, digamos, aparecer sumamente útiles o sumamente exagerados o, en algunos casos, hasta perjudiciales. Pero lo que sí es cierto es que el mundo está teniendo una visión sobre el ambiente muy diferente a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos, y hoy, se mira mucho más. Hasta hay encíclicas papales hablando de ese tema, lo cual marca que esto no es un problema de Junín, ni un problema del sur de Santa Fe, sino que es una visión del mundo. El mundo va hacia un respeto del medio ambiente. Después la forma, como eso se canaliza, puede ser mejor o decirlo peor, puede ser de ayuda o hasta de generación de problemas. Pero esto hace que la cuestión es mucho más compleja que fitosanitario sí, fitosanitario no. Bien. Cuando uno empieza a hurguetear en lo que es un conflicto, uno encuentra varias definiciones. De las más comunes son la que aparece ahí a la izquierda de la pantalla, en el cual se plantea el conflicto como algo negativo, es decir, como grupos de personas, de actores que tienen intereses diferentes y que esos intereses diferentes los llevan a una pelea. Un grupo quiere que el otro desaparezca, un grupo quiere que el otro, reducirlo a su mínima expresión. Ese es el aspecto, o es una definición en donde se destaca lo negativo. ¿Por qué?
O sea, porque el conflicto desaparece cuando uno de los dos actores, uno de los dos grupos de actores ya no tiene forma de manifestarse. ¿Está claro? Y eso en una sociedad democrática, en una sociedad inclusiva, en una sociedad como la que queremos ser, y bueno, no está tan bien, por lo menos lo que nosotros pensamos. El otro, o sea, ve al conflicto como un proceso interactivo de construcción social. Es decir, tenemos un problema, el problema surge, el problema se manifiesta, nos juntamos para ver cómo lo arreglamos. Entonces, si hay un conflicto es porque hay algo que no está funcionando. Y si hay algo que no está funcionando, requiere que funcione bien. Entonces, aparece el conflicto como un motor de mejora, ¿no? Ese aspecto positivo es el que nosotros, bueno, entendemos que debe ser y que así debe, digamos, entenderse los conflictos en una comunidad. Si podemos hacer eso, el conflicto bienvenido sea. Si va a ser así, y el conflicto nos va a perjudicar a todos. No a un grupo, lo más probable que a todos. Bien. Los conflictos tienen varias facetas. Y una faceta sumamente importante es la percepción que se tenga de la realidad. Nosotros cada vez que tomamos partido por algo, cada vez que tomamos una decisión, no hacemos una investigación científica. La tomamos espontáneamente y la tomamos a partir de la percepción que tenemos de la realidad. Y cada uno va a tener una percepción diferente de acuerdo a su visión, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su subjetividad. Nosotros estudiamos en algún momento, digamos allá por el 2009, 2010, cuál era la percepción que los distintos actores involucrados en el conflicto tenían. Les hice un resumen chiquitito de los vecinos y después les voy a mostrar la de los productores. O sea, los vecinos generalmente manifiestan, hay una contaminación por la deriva. Si a mí me llega producto, y si a mí me llega producto, a mí me están contaminando porque los productos, son agrotóxicos. Agrotóxico, de remarcar lo negativo que tiene. Ahí viene el neonismo, ¿no? O sea, hay una pérdida de la salud, o sea, por esa deriva. Yo me siento afectado. Estamos hablando no de comprobaciones científicas, estamos hablando de percepción. Hay desidia, o sea, por parte de los productores, por parte de los aplicadores. Al aplicador, al productor no le interesa si el producto me llega o no me llega. Le interesa, o sea, que la plaga se controle, le interesa que el cultivo evolucione, le interesa, digamos, que el sistema productivo funcione. No está mirando qué, o sea, digamos, pasa conmigo vecino. Hay una irresponsabilidad por parte de los vendedores y con tal de vender asesoran para que se aplique. O sea, esto es todo, digamos, real y estadísticamente han sido respuestas mayoritarias, ¿no? O sea, quieren ganar dinero a costa de nuestra salud. Y hay un cuestionamiento pero muy grande, fundamentalmente contra el glifosato, y el glifosato aparece como la bandera de muchas cosas. La bandera del sistema productivo, la bandera de los fitosanitarios, inclusive hasta la bandera de un imperialismo, o sea, yanqui mundial que está gobernando el sistema productivo. Bien, si yo me pongo, y es importante que lo hagamos, en los zapatos de esta persona que se siente afectado, y lo que quieren es que lo prohíban, sáquenme de encima este problema. Claro, encuentran la lógica, o sea, digamos, piénsenlo desde ustedes. Bien, o sea, por otro lado aparecen los productores y aplicadores. Los agroquímicos no son tan peligrosos. Hace 30 años que vengo aplicando agroquímicos, nunca me pasó nada y ahora me vienen a decir que porque me llegue una gota de una deriva a una casa me va a pasar algo. Algunos otros que no los puse. Andá a verlo a mi papá, tiene 90 años. Aplicó toda la vida Paratión, aplicó, o sea, DDT, eso eran productos tóxicos, monocrotofobo. Andá a verlo al viejo, lo que hizo que se come, está perfecto. ¿Qué se van a decir? Que los agroquímicos hacen mal. Usan aerosoles en las casas y nadie dice nada.
Es más, aplican el aerosol, digamos, tiene perfume, cierran las puertas, cierran las ventanas y hasta disfrutan del aerosol, ¿no? O sea, manifiestan los productores un malestar por sentirse acusados de perjudicar voluntariamente. Incertidumbre. ¿Y qué hago yo si el movimiento ambientalista tiene razón? O gana la pulseada y me prohíben el uso del fitosanitario. ¿Yo qué hago? O sea, lo que yo sé hacer es esto. O sea, ¿qué hago? No hay otra forma de producir. La forma de producir única que hay es la que yo tengo. Entonces, el reclamo que tiene el sector agropecuario es no producir. Nosotros producimos alimentos, nosotros producimos comida, nosotros somos los que sostenemos la economía o parte del país. Déjenos producir. Bien. Generalmente cuando la percepción es sumamente subjetiva, cada uno ve la realidad desde su punto de vista y lo más probable es que la percepción de uno no sea siempre la perfecta y lo más probable es que la del otro no sea siempre la errónea y que haya diferentes formas de verlo, como muestran esos dibujos. Es decir, acá, hay 3 o hay 4 y depende desde donde uno la mire, ¿no? Entonces uno podría decir que hay diferencia de punto de vista. Inclusive mirando desde el mismo lugar, uno puede ver diferentes cosas de la misma imagen. O sea, ¿por qué? Porque cada uno tiene su interés, porque cada uno tiene su sesgo, cada uno ve la realidad de acuerdo a como mejor le convenga. Ahora vamos a profundizar un poquito. El problema no es ver la realidad diferente, o el problema no es tener un punto de vista diferente. El problema es no tener la capacidad de poderse en el lugar del otro, el productor en el lugar del vecino, el vecino en el lugar del productor, y poder decir, bueno, a ver, ¿de qué forma podemos superar la diferencia? Si podemos hacer eso, y los conflictos están en un lugar, dejan de ser conflictos para ser diálogo. Si no podemos hacer eso, el conflicto se transforma, como decíamos recién, en una pulseada y no gana la posibilidad de mejora, sino que gana el hecho de poder destruir al otro. ¿No? Es decir, no siempre, como yo interpreto la realidad, es como debe ser. Bien. Bueno, esta es una frase que a mí me pareció espectacular. Esta frase es del 1600. ¿Está claro? De hace 400 años. Blas Pascal, en esa época uno no tenía una procesión, sino que la ciencia estaba más difusa, y una misma persona podía ser matemático, físico, filósofo, teólogo, médico, y esas cosas era Pascal. Y Pascal decía, los hombres con más afectos aceptar una teoría por simpatía hacia esa teoría que por los datos que la demuestran. Si yo al sector agropecuario le muestro un ensayo donde diga que el glifosato es cancerígeno, lo más probable es que me digan, ¿y quién hizo ese ensayo? ¿Y quién lo pagó? Eso lo pagaron seguro los ambientalistas, por eso digo eso. Y si yo a los ambientalistas les muestro un ensayo donde diga que el glifosato, es decir, que las razones por las cuales el glifosato puede intoxicar generalmente no suceden en la realidad, el ambientalista me dice, eso lo pagó Monsanto. A nadie le interesa los datos, le interesa la simpatía hacia el mensaje. De hecho, cuando uno busca en internet, si uno está a favor de los fitosanitarios, busca todas cosas a favor, si está en contra, busca todas cosas en contra. Y es un autoengaño. Esto, que se llama sesgo de confirmación, o sea que ya lo menciona Pascal desde 1600, es muy común, y nos autoengañamos nosotros mismos. Y no es una cuestión de mala gente, es una cuestión lógica de autodefensa del sistema de pensamiento que uno tiene, una defensa, digamos, personal. Bien. Ricardo Magnani, un hombre que murió hace relativamente poco, que era docente de ética en la UBA, él hablaba, más que de conflicto, hablaba de conflictividad, de estructura conflictiva.
Y él decía que la estructura conflictiva aparece, o sea, cuando se pierden los factores, o sea, que impiden el conflicto. Y esos factores son la racionalidad, el consenso, la visión del conflicto, o sea, como búsqueda de mejora, y, o sea, el paradigma, los valores basados en el diálogo. Cuando eso desaparece, ¡pam!, el conflicto aparece. Bien, dentro de ese contexto, y si nosotros tomamos la relación urbano-rural como la venimos planteando, o sea, esa relación, o sea, tiene una pata técnica, que la vamos a ver hoy, que es la buena práctica, pero con eso no alcanza. Porque los conflictos no se basan en saber cuánto es 2 más 2, en ciencias exactas. Los conflictos se basan en percepciones. Si la discusión fuese cuánto es 2 más 2, o sea, ¿cuánto tiempo podríamos estar discutiendo? 1 minuto. Le podría hacer una fórmula matemática más compleja y en vez de 1 minuto podríamos estar 1 hora, o 2 horas, o 10 horas, o 1 semana. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué es más importante? ¿La justicia o la libertad? Eso no tiene resolución en el campo científico, mucho menos en el matemático. Él puede decirle no, o sea, la libertad, por esto, él puede decirle no, la justicia. Otro puede decir mitad y mitad, otro puede decir 3/4 y 1/4. En realidad el mundo hace 3000 años que está debatiendo ese tema. Y no se va a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta. Entonces, o sea, tratar de resolver un conflicto, y esto vale para los políticos, y esto vale para los dirigentes agropecuarios, y vale para el INTA también, porque el INTA le piden opinión, y a veces el INTA, o sea, mismo piensa que, o sea, con eso trae la solución. No, o sea, yo le voy a decir cómo hago para que la gota no le llegue. Entonces, listo, hiciste una pastilla que a mí me impide que la gota llegue, listo, no hay más problema. El problema va a seguir habiendo, el problema no pasa solamente por ahí, pasa por, digamos, todo esto. Aunque hoy vamos a hablar de eso. Pero bueno, es un poco algo que me llama. ¿Está claro eso? Eso es importante, sobre todo para todos los que quieren abordar este tema. Hay una reunión de este tipo, se para una madre y dice, mi hijo se murió de leucemia y le echa la culpa al fitosanitario. Entonces yo le digo, no se preocupe señora, de ahora en adelante vamos a aplicar una gota grande. Es ridículo, o suena ridículo, aunque esa gota grande sea buenísimo para evitar que le llegue. ¿Está claro? O sea, pero la cosa pasa por otro lado. Bien. Entonces, si un sistema, o sea, tiene demostración objetiva, como hablábamos 2 más 2 es 4, la cosa pasa, o sea, por la ciencia, no hay controversia. Pero si no tiene demostración objetiva, como aquellos que son, o sea, la ciencia no lo puede resolver totalmente, o entran en materia opinable, la cuestión pasa por cómo argumentar de forma verosímil para ser creíble. Pero no hay demostración objetiva, o sea, porque no se, digamos, basa en eso la discusión. Bien, vamos a hablar de fitosanitario y vamos a hablar de buena práctica. Disculpen esta introducción, pero me parece que es importante donde nos situamos, porque a ustedes les debe preocupar mucho más el conflicto que a lo mejor lo tienen, o las dos cosas igual. Bueno, respecto al uso del fitosanitario, hay 2 palabras que son fundamentales, que lo deben haber escuchado un montón de veces. Una es la palabra peligro y otra es la palabra riesgo. La palabra peligro a mí me está diciendo, o sea, que peligroso es todo aquello capaz de causar un daño a algo o a alguien. Peligroso para las personas, peligroso para la naturaleza, peligroso para los árboles, peligroso para las abejas, o para, digamos, el agua, ¿no? O sea, para digamos, la vida. En ese sentido, nosotros, o sea, como sector agropecuario, o sea, tenemos que asumir que la peligrosidad de los fitosanitarios está dada por la toxicidad.
Y todos los fitosanitarios son tóxicos. Les guste o no les guste a los actores del sector agropecuario. Si no fuera así, no estaríamos presentados. Si no fuera así, no habría una ley de fitosanitarios. Si no fuera así, no habría una receta. Si no fuera así, no habría marbetes con bandas de colores, o sea, indicando la toxicidad. Si no fuera así, no se inscribirían en el SENASA, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que todos los productos que nosotros aplicamos son tóxicos. Vamos a ver qué hay en cajas. Lo vemos. Ahora, riesgo no es lo mismo que peligro, aunque lo usemos de sinónimo. Riesgo es la probabilidad de que ese peligro en la realidad se dé. Es decir, que haya alguien que con el uso de fitosanitarios se intoxique en este caso. Es decir, el riesgo está dado por el peligro, o sea, que realmente lo que yo uso sea tóxico, y por la exposición, o sea, que me llegue. Si yo acepto que todos los fitosanitarios son tóxicos, yo esto lo podré disminuir, pero no lo puedo llevar a cero. Entonces, o sea, ¿qué otra me queda? Y lo que me queda es trabajar sobre esa exposición. O sea, usar los productos menos peligrosos que pueda y hacer un manejo tal de que la probabilidad de que se dé la intoxicación sea la menos posible. Posiblemente no tengamos en todos los casos un riesgo cero. ¿Está claro? Es muy probable. En algún caso sí lo podemos tener, en otros posiblemente no. Entonces habrá que acordar con la sociedad cuál es el riesgo tolerable, cuál es el riesgo que la sociedad, por los beneficios que produce el agro, está dispuesta a asumir. Si no, tenemos que cerrar el país, bajar la persiana y irnos. ¿No? Si hay un riesgo que uno acepta. Cuando se sube un auto, cuando se toma un remedio, o sea, cuando cruza la calle. Bien. Entonces, desde el punto de vista, digamos, técnico, o sea, y teniendo en cuenta que los fitosanitarios son peligrosos y que tenemos que bajar al máximo riesgo, yo les voy a dar 10 consejos de buena práctica, o sea, que bajan la exposición y que disminuyen el peligro lo más posible. ¿Está? Esto que yo les voy a decir, hay una comuna en la provincia de Santa Fe, la de Arequito, que lo tiene plasmado en una ordenanza. Ordenanza, o sea, que empezó en Godoy, otra localidad muy chiquitita, de 1.200 habitantes, que la copió Arequito, pero Arequito, como es la capital de la soja de la provincia, y una localidad más famosa, más grande, o sea, se tornó como modelo, y la mayoría de las localidades tienen lo que nosotros llamamos Arequito más. A veces Arequito más o sea, 50 metros de exclusión, a veces Arequito con 100 metros de exclusión, a veces Arequito con 200 metros de exclusión. O sea, pero casi siempre es Arequito, porque Arequito me asegura de que el producto no llegue, lo aplique donde lo aplique. Ellos no tienen zona de exclusión como ustedes y los productos no llegan. Otros que no han hecho eso tienen zona de exclusión y los productos llegan igual. De hecho, me adelanto, Arequito ha tenido problemas con un productor que aplicó a 1.500 metros y la deriva o sea, le llevó al pueblo. O sea, ¿por qué? Bueno, porque no hizo lo que tenía que hacer. Eso, si bien a nosotros, porque Arequito es un modelo, nos molestó mucho porque, bueno, afectó a la comunidad, por otro lado, nos hizo ver que la distancia no es tan importante. Que si se hacen las cosas mal, no hay distancia que alcance, pero si se hacen las cosas bien, la distancia pasa a tener un valor relativo. Y con esto no quiero decir que hagamos las cosas bien y que no haya distancia. Porque volvemos a lo anterior, el conflicto no es solamente técnico. A veces la distancia cumple una función distinta a lo eminentemente técnico. Es de percepción, es social, y un montón de otras cosas que no hace a lo eminentemente técnico. Bien. Entonces, lo primero que hay que tener, algunas cosas ustedes ya la tienen, se les va a parecer redundante, es determinar
en una comunidad, o sea, cuáles son las áreas críticas. ¿Y qué es un área crítica? Un área crítica es un lugar, algo, a lo cual, por su sensibilidad a los plaguicidas, esto las afecta más que a los otros. Ejemplo, la población humana. Ejemplo, o sea, qué sé yo, la protección de algún servicio ecosistémico, qué sé yo, recursos naturales que tengan en el áreas protegidas, o sea, cursos de agua, lo que sea, que puede ser afectado más que la media por un plaguicida. O la presencia de algún patrimonio cultural, histórico, que los fitosanitarios lo pueda afectar. O sea, por ejemplo, en la localidad de Godoy, hay, digamos, se generó una zona de amortiguamiento alrededor del ombú histórico donde fusilaron a Cuya. O sea, ¿por qué? Porque no quieren que lo afecten, porque para ellos es digamos, un patrimonio cultural y lo quieren defender y no quieren que por alguna razón ese ombú se seque. ¿Está bien? La comunidad, a través de su intendente o, digamos, presidente de comuna, determinó que eso era una zona crítica. Obviamente que de las personas me duda, ¿no? De las escuelas me duda, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo algo que quiero proteger de los productos, yo genero alrededor una zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento tiene que tener las restricciones tal que me aseguren que esa zona crítica no se va a ver afectada. Y estoy diciendo restricciones tal, no estoy diciendo total. Estoy diciendo las que haga falta. Si es un curso de agua, a lo mejor hará falta restringir determinados productos que, digamos, son muy tóxicos para los peces. Si es, o sea, una escuela, bueno, para las personas, restringirlo, prohibirlo, limitarlo, de alguna manera. La tecnología me da herramientas para que yo lo pueda hacer. Bien, o sea, hecho eso, la primera recomendación, determinar las áreas a proteger y generar zonas de amortiguamiento con las restricciones necesarias y específicas a tener en cuenta. Lo primero que hay que hacer. Les digo que si Arequito no tiene zona de exclusión, pero sí tiene 1000 metros de buffer, de amortiguamiento. Bien, después, para los ingenieros agrónomos y para el INTA, o sea, generar en esa zona de amortiguamiento, o sea, que ojalá sea para todo, pero específicamente mejor para la zona de amortiguamiento, un esquema productivo de bajo uso de fitosanitarios. No voy a hablar de agroecología porque esto es con práctica, ¿no? Entonces, digamos, no dependamos tanto de los fitosanitarios, dependamos lo menos posible, hagamos un esquema productivo, o sea, que nos permita producir sin, digamos, tanto uso. Rotaciones agrícolas ganaderas, venimos, o sea, peleando esto desde que yo era estudiante. O sea, inclusión de la ganadería, inclusión de las gramíneas, cultivos de cobertura, estos cultivos de cobertura, 7.000 kilogramos de materia seca. Este es el ingeniero Gamundi y el cultivo de cobertura le llevaron, medinamos entre 70 y 2. O sea, mantener la vida del suelo, mantener el suelo siempre verde, o sea, corredores biológicos, refugios, respeto a los umbrales del año, o sea, prácticas regenerativas de materia orgánica, etc. O sea, ¿para qué? Para que si tengo que aplicar sea lo menos posible. Entonces vamos a la segunda recomendación. Generar un sistema productivo pensado para disminuir la necesidad de aplicación de fitosanitarios. O sea, ¿qué se puede hacer? Y si es una ganadera, más fácil todavía. Sí. ¿Hay un combinado de sumar aplicaciones dirigidas con el tema web de la tecnología? O sea, también, exactamente, aplicaciones dirigidas, bueno, esto vamos a ir más a las aplicaciones en sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Eso está puesto en un plan de producción o ¿Eso está propuesto en un plan de producción que se exige en la ordenanza o se propicia a través de la promulgación de la ordenanza? O sea, esto lo propicia
municipalidad haciendo reuniones anuales y hasta 2 veces por año con los ingenieros agrónomos y con los productores que están en el periurbano para promover este tipo de cosas. Lo que la ordenanza pide, por ejemplo, es que se haga control integrado de plagas. O sea, que si yo voy a aplicar, o sea, tenga un nivel que lo justifique. Pero no pide todos estos detalles. Todos estos detalles los promueve a través de pedirle, o sea, por colaboración solidaria a los productores y a los ingenieros de que lo promuevan. Porque en esto el ingeniero tiene mucho que ver. Un productor no va a hacer un cultivo de cobertura si alguien no lo asesora. Lo más probable es que le dé miedo. Y no voy a tener agua, y después no siembro, y después ¿qué hago? ¿No? Bien. Acá también hay política pública. Si yo no tengo, o sea, si la ganadería no es rentable, o sea, no va a haber rotación con la ganadería. O sea, si no me son rentables varios cultivos y no va a haber rotación agrícola. O sea, pero bueno. Perdón, pero también hay otro problema. Yo soy de un campo cerca, un barrio privado, y es imposible hacer ganadería. No hay arrama, no hay aguarda, no hay aroma, y todo entero. Es decir, las cosas son a veces vienen a otro lugar. Aquí en ciertos lugares no se puede hacer eso. Está bien, o sea, no se puede hacer ganadería, se pueden hacer cultivo de cobertura para disminuir el uso de herbicidas, etcétera, etcétera. Nosotros este año hicimos 240 hectáreas de cultivo de cobertura. La mitad la secamos con herbicida, la otra mitad se rolearon y no se secaron por ningún herbicida. Bueno, el rolo, en este caso, nos disminuyó un montón el uso de herbicidas. A ver, lo que yo les voy a decir no es extrapolable a todos. Es lo que es la experiencia nuestra. Algunos podrán usar una parte de esto, algunos podrán usar todo, y alguien lo podrá inspirar a usar algo que yo le estoy diciendo. Bueno, la huella de carbono, para hacerlo fácil y entendible, es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero que se provocan en forma directa o indirecta para producir un producto. Entonces, si vamos a hablar de la huella de carbono de la carne bovina, vamos a hablar de la huella de carbono o de las emisiones que se generan en el frigorífico, en los transportes, en el campo, debido a la fermentación entérica de las rumiantes y a la gestión del estiércol, y también en la producción de los alimentos de esos animales y de esos rumiantes. Por eso se llama huella de carbono, es decir, ¿qué huella deja producir ese kilo de carne? Desde el punto de vista ambiental, y en este caso, analizando la emisión de gases de efecto invernadero. Hay muchos gases de efecto invernadero, los más emitidos son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y se generan en los distintos procesos, en la quema de combustibles fósiles, en la fermentación entérica de los rumiantes, en la gestión del estiércol se genera metano y óxido nitroso como emisión. Cuando se aplican fertilizantes a los cultivos se genera emisión de óxido nitroso también. Y así, a lo largo de todo el proceso productivo, de toda la cadena, nosotros vamos contabilizando esta emisión y la sumamos al final para decir, bueno, este kilo de carne tiene una huella de 20, por ejemplo, puede ser 20, 21, 30 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. La metodología de análisis de ciclo de vida, de analizar el ciclo de vida y calcular impactos, se puede aplicar a cualquier tipo de producto, cualquier servicio, incluso a proyectos. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y venimos haciendo énfasis en lo que son alimentos. La carne bovina, debido a su proceso productivo, que lleva muchos años, lleva varios años producir un novillo y poder obtener la carne, tiene una huella mayor a otras carnes, que también estamos estudiando desde INTA, desde INTI, pero también tiene mucho potencial de reducir esas emisiones. Hay nuevas tecnologías, hay posibilidades de hacer más eficientes ciertos procesos, como para ir reduciendo la emisión y poder posicionarse frente a otros productos. A nivel internacional, los estudios que nosotros llevamos a cabo demuestran que la carne argentina tiene valores muy competitivos frente al mismo producto carne bovina producido en otras partes del mundo. Acá tenemos un relativo uso de fertilizantes en producción de cultivos bajo. El hecho de usar siembra directa versus la siembra convencional también favorece la menor emisión. Y la matriz energética, si bien se basa en combustibles fósiles, tiene una componente de hidroeléctrica y de renovables. Hay muchas producciones que se hacen a campo con la presencia de un biodigestor, que eso es muy bueno
para toda la cadena porque se evita utilizar energía nueva, energía eléctrica o combustibles y se puede aprovechar los productos del biodigestor, el calor y la energía justamente en la producción. Entonces, detectamos estas posibilidades y estos puntos a destacar de la producción argentina de carne. Bueno, con lo que es la cría a campo o a pasto, hay como una doble cuestión que tiene que ver con que lo que es pasturas genera una mayor emisión por fermentación entérica que lo que son los granos. Cuando el animal consume granos, en un feedlot, por ejemplo, la emisión es menor de metano. Pero también la pastura tiene la ventaja de que se captura una cierta cantidad de carbono que puede disminuir lo que es la huella. Entonces, siempre es un equilibrio y nosotros somos fanáticos de que se hagan mediciones y que cada productor y a nivel de cámaras y asociaciones se puedan hacer mediciones y cálculos para poder tener los datos concretos y exactos y no estar con factores o con fórmulas que por ahí no representan la realidad argentina. Nosotros sabemos y estamos convencidos por la experiencia que tenemos de tantos años trabajando con este tema en Argentina, que las producciones en Argentina son sustentables. En general nos sucede con otras producciones, nos ha sucedido con el maíz, con el trigo, con el maní y con el algodón, que tenemos desempeños ambientales mejores que el mismo producto producido en otras partes del mundo. Entonces insistimos mucho en esto, en que se hagan mediciones, en que se hagan diagnósticos para poder demostrar esto, que por ahí lo sabemos o lo intuimos, pero poder demostrarlo con números. Sí, en el caso del INTI hemos trabajado con el cálculo de la huella de agua y la huella hídrica en la carne bovina. También, al igual que la huella de carbono, tenemos un desempeño muy competitivo, le decimos nosotros, a nivel internacional, con estudios del mismo tipo hechos en otras partes del mundo. Y ahí hay una variable que tiene que ver con el cálculo de la huella de agua, que es muy regional y tiene que ver con la disponibilidad del recurso en la región. Nosotros en nuestro país, en la zona donde se hace ganadería, no tenemos escasez de agua, no tenemos problemas de disponibilidad del recurso hídrico, entonces los factores de cálculo son beneficiosos ya por estar en esta región. Bueno, para mí es importantísimo este tipo de jornadas dedicados a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque son los consumidores por ahí más comprometidos con esta problemática del cambio climático y de los impactos ambientales. Son ellos, los niños y los jóvenes, los que van a traccionar los cambios que podamos realizar nosotros, ¿no? Los que estamos en la parte productiva o desde parte del INTA y del INTI. Entonces, este tipo de jornadas yo creo que son fundamentales para acercar estas metodologías de huella de carbono, huella de agua, los conceptos de sustentabilidad, de economía circular, acercarlo a los jóvenes y que puedan comprender de qué hablamos. Y además, acá confluyen también productores jóvenes o jóvenes productores que son los que van a seguir con las producciones de sus familiares, de sus familias en los próximos años. Entonces es importantísimo que desde jóvenes puedan ya asimilar estos conceptos y pueden aplicarlo en sus producciones. Nosotros vamos a estar desde INTI y desde INTA siempre disponibles para ayudar, para colaborar, es un poco nuestra función. Nosotros nos hemos formado durante mucho tiempo para trabajar en estas metodologías, así que invitamos a todos quienes nos quieran contactar a que lo hagan para poder trabajar juntos en esta temática de huellas ambientales. El programa forestal de INTA, la agencia que participa en 2 programas de salicáceas de álamos, tiene autoproducción de estacas para ensayos y para entregar, material de plantación a productores para monte de reparo, ¿no? Y en esta oportunidad surgió la iniciativa por los 40 años de la conmemoración de la gesta de Malvinas, plantar un árbol por cada caído, son 649 héroes, y desde INTA propusimos entregar 649 estacas de álamo en el predio del Club Sarmiento de Junín para recordar a cada uno de los combatientes caídos en la guerra, ¿no? Y en ese sentido los árboles trascienden los años, trascienden las generaciones y cada árbol plantado será una memoria para las futuras generaciones sobre el conflicto de Malvinas.
como todas las jornadas, son exposiciones presenciales, siempre, de técnicos sobre el tema, y después actividades como vamos a plantar árboles, precisamente para alguna forma compensar la huella de carbono de esta jornada, pero se ha estimado la huella de carbono de esta jornada con información previa, es decir, hubo cuestionarios a los asistentes en qué iban a concurrir, qué medio de transporte, de qué distancia, etc. Y con eso se hizo el cálculo de la huella de carbono. Después hubo una etapa de ver cómo bajar esa huella, volviendo a la gente que va a venir, decir, bueno, si en vez de una persona por auto no vienen 3 o vienen una combi, entonces, y por último, ya con el dato fehaciente, se hizo el cálculo y la empresa compró bonos de carbono producida por una empresa en Tucumán, o sea que son bonos de carbono argentinos, y ahí es como llegamos a carbono neutro y lo podemos mostrar y la gente lo puede ver, y entonces eso también tiene su efecto multiplicador. Hay ansias de conocer, pero hay ansias de ver la cosa, no solamente tiza y pizarrón, sino verlas en el campo, ver los datos que están poniendo quienes presentaron el establecimiento. Yo creo que eso es lo que más interés ha causado, pero también aquellas charlas motivacionales, como la descripción de quiénes son. Y después complementadas, por supuesto, con charlas más generales de información. Recordemos que los contenidos de estos encuentros de jóvenes son propiciados por los mismos jóvenes, ¿no? Exactamente, eso nos preocupamos para tener esa ida y vuelta y que no sea solamente la comunicación de un lado hacia el otro. Nosotros propugnamos que ellos nos envíen sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes y sus propuestas. Y en base a eso es que se diseñan estos encuentros de jóvenes.